Hola, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Hoy vamos a aprender esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Voy a leer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Apóstol Pablo escribió esta palabra a la iglesia de Corinto. Pienso que algunos de la iglesia de Corinto no tenían seguridad de su fe. Por eso Pablo dijo esta palabra. Los salvos deben tener la fe correcta según la Biblia para ir al cielo seguramente. Entre los salvos hay posibilidad de que algunos tengan la fe incorrecta. San Mateo 13, 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fin del siglo significa la segunda venida de Jesucristo. Los malos no son salvos, los justos son salvos. Cuando Jesús venga por segunda vez, los ángeles apartarán a los que no son salvos de entre los salvos. Porque entre los salvos hay posibilidad de que haya algunos salvos falsos. Dios sabe quién recibió la salvación o no, por eso Dios puede hacer esto. Con la fe incorrecta no pueden ir al cielo. Jesús vendrá muy pronto, entonces hay que confirmar su salvación. Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Los salvos tienen la evidencia sobre su salvación en sí mismos. Entonces, vamos a pensar sobre las evidencias de la salvación. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La Biblia dice, la fe sin obras está muerta. Alguien dice que eres salvo, pero él no tiene las obras. Él está muerto, o sea, él no es salvo. Por eso podemos saber si alguien recibió la salvación o no por sus frutos o sus obras con su fe. Jesús dijo, San Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que podemos saber que alguien es salvo por sus frutos. Los salvos tienen sus frutos. ¿Qué fruto tienen los salvos? Por ejemplo, la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los salvos pueden tener estos frutos. Entonces, podemos saber que alguien es salvo por sus frutos. También los salvos tienen el fruto de la predicación.
Si algún hermano predicó el evangelio y su invitado recibió la salvación. Su invitado es el fruto de él. La Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 5 dice que Epeneto es el primer fruto de Acaya. Se llama Epeneto, recibió la salvación primero en lugar Acaya, por eso la Biblia dice que Epeneto es el primer fruto. Así que los salvos pueden tener el fruto de la predicación. Y los salvos deben predicar el evangelio para sus frutos de la predicación. Pero después de recibir la salvación, algún salvo nunca predica y no tiene misericordia sobre de las almas perdidas, incluyendo de su familia. ¿Cómo podemos creer en que eres salvo? Él necesita confirmar su salvación escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para recibir la salvación, hay que creer en el Evangelio en su corazón y después los que recibieron la salvación pueden dar testimonio de su salvación con su boca. Pero los que no son salvos no pueden dar testimonio sinceramente sobre su salvación. Así que ellos, los que no son salvos, a veces no quieren dar testimonio durante reunión. O cuando otro les pregunte sobre su salvación a ellos se enojarían. Ellos necesitan confirmar su salvación. Primera de Juan 2:19, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que no es seguro de su salvación puede dejar la iglesia. Por lo tanto, si alguien deja la iglesia, hay que confirmar su salvación. Primera de Juan 3:14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Los salvos se aman unos a otros, por eso a ellos les gusta asistir a la reunión para ver a otros hermanos. Pero algunos asisten a la iglesia sin recibir la salvación. Por ejemplo, los niños a veces asisten a la iglesia sin recibir la salvación con sus padres, aunque ellos son los niños, ellos necesitan recibir la salvación seguramente. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Los salvos no cometen el pecado, no deben cometer el pecado, no deben cometer el pecado, pero a veces los salvos podrían cometer el pecado pequeño, pero los que no son salvos cometen el pecado continuamente. Si algún salvo comete el pecado continuamente sin
remordimiento de su conciencia, él necesita confirmar su salvación. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacer, tener la vida eterna, recibir la salvación, todos son iguales. La Biblia dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Pero algunos piensan que pueden nacer de nuevo por su esfuerzo, su pensamiento, lengua, buena obra, visión y milagro. Pero estos no son correctos. Ellos no son salvos. Hay que recibir la salvación por la palabra de Dios. Hay que darse cuenta de la palabra del Evangelio. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para ir al cielo seguramente hay que darse cuenta de eterna redención, eterna salvación. Dios perdonó nuestro pecado de pasado, presente y futuro hace 2000 años. Esto es eterna redención. Nosotros tenemos que creer en eterna redención para ir al cielo seguramente. Después voy a explicar sobre eterna redención otra vez. Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Después de recibir la salvación, todos salvos reciben la disciplina de Dios. Pero si no hay disciplina de Dios en su vida, él no es salvo. Porque la Biblia dice, si se os deja sin disciplina, sois bastardos. O sea, él no es salvo, no hijos. Hoy aprendimos sobre las evidencias de la salvación. Entonces, tenemos que confirmar nuestra salvación por medio de estas evidencias. Hoy hasta aquí. Nos vemos después. Muchas gracias.